Muy buenas y bienvenido a Historias Históricas. Hoy vamos a hablar de marcas que tienen relación con los nazis. En concreto nos vamos a centrar en 9 de las principales más conocidas a nivel global, así que vamos a empezar con el vídeo. Pero antes de empezar, permíteme recordarte que te agradezco un montón si te suscribes y me apoyas con un pedazo de like para apoyar este contenido. Así que sin más dilación, vamos con la primera marca. Y la primera tiene que ser ni más ni menos que Hugo Boss. La famosa firma de moda Hugo Boss pidió en 2011 perdón por el maltrato al que sometió a trabajadores forzados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encargaba del suministro de uniformes a los nazis. La fábrica del popular modista empleaba a 140 trabajadores polacos y a 40 franceses, todos ellos obligados a realizar trabajos forzados, y la fábrica de confección había firmado un contrato para la producción de uniformes de la SAS. En 1938 la casa Hugo Boss comenzó a confeccionar también uniformes para el ejército e incluso para la Waffen-SS, aunque no está totalmente claro si también se encargó de la parte del diseño de estos uniformes. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el 46, Hugo Boss fue procesado en base a su participación temprana en el partido nazi y en su apoyo financiero a la SS y en las entregas de uniformes del mismo partido, incluso antes del 1933. Terminó siendo condenado por su implicación en las estructuras nacionalsocialistas al pago de una abultada multa de 100.000 marcos de aquella época. Hugo Boss falleció en 1948, pero su negocio aún sobrevive, como es normal, y es una de las marcas que más prospera en estos días. 2. Vamos con IBM. Y IBM es muy pero que muy interesante esto, porque cuando Adolf Hitler llegó al poder, una de sus metas era identificar y apresar a los 600.000 judíos alemanes, como ya sabemos. Recordemos que para esto los nazis, los judíos no eran simplemente personas que practicaban el judaísmo, sino que incluía también a aquellas que tuvieran sangre judía, al margen de su asimilación, matrimonios mixtos, creencias o conversión al cristianismo. Esto hacía que las labores de identificación no fueran precisamente sencillas. Antes de proceder a las confiscaciones, deportaciones y en última instancia exterminios, había que identificarlos correcta y eficazmente. Buscar entre los miles de registros municipales, religiosos y gubernamentales de toda Alemania y posteriormente de toda Europa era una tarea muy pero que muy complicada para un ordenador de aquella época. Ahora bien, en 1933 aún quedaba mucho para la creación del ordenador personal, pero no obstante sí que había un invento que podía aprovecharse para tan audaz empresa o idea: el sistema de clasificación de tarjetas perforadas de IBM. IBM, principalmente mediante su filial alemana, hizo de la solución final un objetivo tecnológico que la empresa conseguiría materializar a gran escala. La filial alemana de IBM, usando su propio personal y equipamiento, diseñó, ejecutó y le brindó a Adolf Hitler la ayuda necesaria para acometer lo que nunca se había hecho hasta entonces: automatizar la destrucción de la vida humana con precisión matemática. Más de 2.000 máquinas de perforación y clasificación de tarjetas fueron distribuidas por todo el Tercer Reich y varias miles más por el resto de territorios ocupados. En cada campo de concentración se establecieron eficaces departamentos de gestión de estas tarjetas perforadas para identificar cada recluso, etc. La verdad es que esto pues te pone la piel de gallina, ¿no? Saber que una empresa tan importante a día de hoy como es IBM tuvo esa adopción dentro de lo que vienen a ser estos tiempos. Vamos con el caso de Coco Chanel, que en más de una ocasión la famosa modista declaró que los judíos eran una amenaza bolchevique para Europa. Durante la ocupación alemana de Francia, Chanel residió en el lujoso hotel del Ritz, alojamiento favorito de las élites militares germanas. Su relación romántica con el oficial alemán Hans Gunther von Tinklage, no sé si está bien dicho, disculpadme, le habría facilitado las cosas en una época en la que corrían malos tiempos para la mayoría de los franceses. Coco Chanel intentó sacar tajada de la legislación antisemita alemana en materia de expropiaciones para hacerse con el control absoluto de su línea de perfumes, con el fin de despojar a los hermanos judíos Wertheimer, tampoco sé si está bien dicho, disculpadme, de cualquier derecho sobre la exitosa fragancia Chanel número 5, a la que habían contribuido en gran medida. Ahora bien, tras la Segunda Guerra Mundial siguió haciendo negocios con judíos. Quizás sea verdad la cita del historiador Hans Vaughan, que Chanel era una oportunista consumada, los nazis tenían el poder y Chanel gravitaba hacia el poder. Era una facilitadora y conocía a todo el mundo y ayudó a los nazis. Vamos, que esta persona se orientaba por quien tenía el poder y le daba importaba nada los valores o lo que conllevaba. Vamos con Henry Ford. Esta persona, la verdad es que mucha gente la considera como una persona de éxito, emprendedora, etcétera, pero este también tiene una parte muy interesante respecto a toda la parte
con la Segunda Guerra Mundial. Henry Ford era un antisemita, sin complejos, y fue responsable de jugosas donaciones al movimiento hitleriano, dos caras de una misma moneda de un hombre cuanto menos atípico. El propio Hitler haría con él una excepción en Mein Kampf al citarlo como ejemplo de resistencia ante el judaísmo internacional. Curioso porque lo último que Hitler querría en su libro sería compartir protagonismo alguno con una persona no alemana. Henry Ford llegó incluso a ser condecorado por Alemania en los años 30, lo que originó no poca controversia en su país de origen. A Henry Ford le resultó tremendamente lucrativa su postura, ya que vendía automóviles al sector civil en Estados Unidos y vendía también vehículos a Alemania antes de la entrada de su país en la Segunda Guerra Mundial. Y su filial alemana, Ford Gerg, llegó a emplear mano de obra esclava también. Vamos ahora con Bayer. En 1925, Bayer pasó a formar parte del conglomerado químico alemán IG Farben. Durante la Segunda Guerra Mundial, IG Farben empleó mano de obra esclava en los campos de trabajo anexos a los exterminios, como en Auschwitz o en Mauthausen. El conglomerado de IG Farben era propietario del 42.5% de la empresa que fabricaba el infame gas venenoso Zyklon B, usado en las cámaras de gas de los diversos campos de las muertes nazis. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados decidieron dividir el conglomerado al ver el nivel de corrupción que había en él, y Bayer volvió a ser una empresa por separado. Fritz Merr, directivo de Bayer, fue condenado a 7 años de cárcel en Nuremberg y fue nombrado jefe del consejo supervisor de Bayer tras su liberación en 1956. Un hecho curioso para algunos, escandaloso para otros. Y ahora vamos con una de las marcas de coche que más nos gusta a todos, que es Porsche. Ferdinand Porsche fue sin duda un importante colaborador al esfuerzo bélico alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y es que estuvo implicado en la producción de tanques avanzados como el Tiger I, el Tiger II o el Panzer VIII Maus. Asimismo fue miembro del partido hitleriano y de las SS. La propaganda nazi le llegó a apodar el gran ingeniero alemán. Ferdinand Porsche recibió un contrato por parte del Führer para el diseño de un coche para el pueblo, el Volkswagen. En 1935 ya estaban terminados los dos primeros prototipos. En 1934 se le concedió la nacionalidad alemana, que esto fue bastante complicado y bastante curioso. Además, dado que Porsche venía de una familia germanófona, no hubo grandes problemas a este respecto. En 1937 se unió al NSDAP y a las SS. Posteriormente, Porsche declararía que tuvo que aceptar sí o sí el título de oficial honorario de las SS al provenir del mismísimo Heinrich Himmler. Y tenemos ahora Kodak, ¿vale? Esta marca que prácticamente ya no se utiliza para nada, pero claro, es que echad un ojo a esto. Cuando uno piensa en Kodak se imagina claramente estampas familiares, felices y recuerdos imborrables, pero la imagen que tengas de esta empresa puede cambiar si te decimos que la filial alemana no dudó en aprovecharse de la mano de obra esclava durante la Segunda Guerra Mundial. Las filiales europeas de Kodak en las naciones neutrales hicieron negocios con el Tercer Reich y permitieron que fluyeran las tan necesarias divisas extranjeras. Además, Kodak no solo se dedicaba a la fotografía, que esto es bastante interesante, expandió sus operaciones a la manufactura de gatillos, detonadores y de otros artículos militares para los alemanes. Y ahora vamos con la favorita de todos, que es Coca-Cola. Y es que vamos a concretar en Fanta. Fanta es el mítico refresco anaranjado, fue diseñado en un principio exclusivamente para los nazis. Los ingredientes de la ya popular Coca-Cola eran difíciles de importar, así que el encargado de las operaciones de Coca-Cola en Alemania, Max Keith, decidió crear una nueva bebida que pudiera elaborarse con ingredientes sin problemas de disponibilidad. En 1941 Fanta debutó en el mercado alemán. Max Keith no era nazi, pero no tuvo problemas en mantener los ingresos de Coca-Cola Company durante la Segunda Guerra Mundial. Vinieran del lugar que vinieran, esto no importaba una mierda. Así, la empresa pudo reinvertir los beneficios para seguir distribuyendo Coca-Cola a los soldados norteamericanos desplegados en Europa en cuanto terminara la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que veáis este tipo de empresas que ahora son históricas, han evolucionado un montón en estos últimos años. Fijaros de dónde prácticamente vienen estas grandes estructuras, ¿no? Vienen de estos acontecimientos tan desastrosos. Luego tenemos BMW. BMW ha admitido haberse servido de 30.000 trabajadores forzosos durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de guerra, trabajadores esclavos e internos de los campos de concentración fueron obligados a construir motores para la Luftwaffe. De esta irónica manera, los desdichados estaban irremediablemente ayudando a las defensas del régimen que les oprimía en detrimento de sus futuros libertadores. Es decir, tú estás ayudando
obligado claramente pues a construir algo que va en contra de, en teoría, con tu bando, ¿no? Pero bueno, la prestigiosa BMW por aquel entonces se dedicaba exclusivamente a engrasar la maquinaria bélica del Tercer Reich sin grandes reparos. La lista sigue y sigue. Allianz, Dr. Oetker no es precisamente corta de empresas que hayan trabajado con ellos, pero bueno, sencillamente porque muchas empresas no dejaron de operar durante la Segunda Guerra Mundial, cosa comprensible por otra parte. Lo que sí que es cierto es que algunas actuaron de maneras más cuestionables que otras. Será cuestión de cada uno, pues si su propio juicio, valorar a estas empresas o no. Aquí te dejo este top de empresas que me han parecido más interesantes. Espero que te haya parecido interesante este contenido, que te haya gustado, y sobre todo, si te ha gustado, te agradecería un montón. Suscríbete y apóyame con un pedazo de like, que tenemos que seguir creciendo. Así que un saludo y nos vemos en la próxima. Nos despedimos. Adiós.